La Champions League 2016-2017 eligió por primera vez a País de Gales como sede de una final, y en la lucha por llegar a Cardiff, Rostov y Leicester City se estrenaron en el torneo. Los sorprendentes campeones de la Premier lideraron el grupo G tras imponerse a Porto, Copenhague y Brujas, y los rusos cayeron en un potente grupo con Bayern y Atlético de Madrid. Los rojiblancos quedaron por encima de los germanos, mientras que el Barcelona hizo lo propio contra el nuevo Manchester City de Guardiola. El Arsenal lideró el grupo A por delante del Paris Saint-Germain y el Napoli hizo lo propio en su lucha con el Benfica. El Mónaco pasaba a octavos como cabeza de grupo por delante del Bayer Leverkusen, mientras que la Juventus fue el líder de un grupo donde también clasificó el Sevilla. El Real Madrid comenzó su defensa del título teniendo que remontar ante el Sporting y empatando 2-2 ante el Borussia Dortmund. Los madridistas golearon 5-1 al Legia de Varsovia, pero recibieron un susto al empatar a 3 en territorio polaco. Los merengues se clasificaron a octavos con otro apurado triunfo por 1-2 en Portugal y se jugarían la primera plaza en casa ante el Borussia, que protagonizó ante el Legia de Varsovia el partido con más goles de la historia de la Champions. 2 goles de Benzema adelantaron a los españoles en el Bernabéu, pero con un tanto de Aubameyang y otro de Marco Reus en el minuto 88, el Dortmund le robaba el primer puesto a los blancos. Sin ser cabeza de serie, el Madrid se tuvo que enfrentar al Napoli de Sarri, que pisó el Bernabéu lleno de confianza. Un sorprendente gol de Insigne a los 7 minutos puso al Real contra las cuerdas, aunque Benzema empató poco después para poner las tablas. Nada más comenzar el segundo tiempo, Toni Kroos anotó el 2-1 y 5 minutos después, Casemiro reventaba la eliminatoria marcando el 3-1 final. En el partido de vuelta, Sampaolo explotó de júbilo con el gol de Mertens y el Madrid sufrió hasta que Ramos se puso cabezón. El capitán madridista empató con un testarazo en el minuto 51 y poco después hizo el segundo con otro cabezazo que acabó besando las mallas. Un gol de Morata en el tiempo de descuento cerró el partido y tras ganar 1-3, el Real Madrid pasaba a la eliminatoria. El duelo estrella de octavos enfrentó al Barcelona contra el Paris Saint-Germain en una eliminatoria histórica y llena de dramatismo. En el Parque de los Príncipes, el Barça sucumbió ante el ataque parisino, que con un doblete de Di María y los goles de Draxler y Cavani dejaban a los culés al borde del abismo. 3 semanas más tarde, el Camp Nou soñaba con una remontada imposible y a los 3 minutos de partido, Luis Suárez abrió el camino de la esperanza. El PSG reclamó unas manos de Mascherano y a 5 minutos del descanso, Iniesta se inventó un taconazo que Kurzawa acabó metiendo en su portería. Nada más comenzar la segunda parte, Aitekin señalaba un extraño penalti sobre Neymar y Messi fusilaba a Trapp para poner al Barça un solo gol de la gesta. El París reaccionó buscando la portería contraria y Cavani marcaba un gol que helaba el Coliseo azulgrana. Poco después Di María desperdició un mano a mano en el que reclamó penalti y a 3 minutos del final, Neymar marcaba un golazo de falta que reactivaba la grada. En el minuto 90 Suárez se inventó un penalti y el gol de Neymar provocó el estallido del Camp Nou. El Barça volvía a soñar con la gesta y atacando con más corazón que cabeza, Sergi Roberto marcaba en el último suspiro un gol para la historia. En un épico final el Barça ganaba 6-1, lograba la mayor remontada de la historia de la Champions
y pasaba a cuartos con una victoria legendaria. Por su parte, el Atlético de Madrid se midió al Bayer Leverkusen y prácticamente resolvió la eliminatoria en Alemania. Los de Simeone vencieron 2-4 en el Bayer Arena y obtuvieron su pase a cuartos tras empatar a 0 en el Calderón. El Sevilla derrotó por 2-1 al Leicester en casa, pero el gol de Vardy dio vida al campeón inglés. En la vuelta, los Foxes marcaron 2 tantos para darle la vuelta a la eliminatoria, y a 10 minutos del final, Kasper Schmeichel detuvo un penalti decisivo para pasar de ronda. El Borussia Dortmund cayó por la mínima en su visita a Lisboa, pero logró remontar al Benfica en la vuelta. Un hat-trick de Aubameyang y un gol de Pulisic metían a los de Tuchel en cuartos de final. La Juventus derrotó al otro equipo luso tras vencer 0-2 en Porto y 1-0 en Italia, mientras que el Mónaco sorprendió al Manchester City en una eliminatoria frenética. Sterling adelantó a los Sky Blues en Inglaterra, pero los goles de Falcao y Mbappé le daban la vuelta al marcador antes del descanso. En la segunda parte, Agüero hizo el empate a 2, pero otro zarpazo del Tigre volvía a adelantar a los monegascos. A pesar del golpe, el City se volcó al ataque y acabó remontando en un partido de locura. Los goles de Agüero, Stones y Sané daban la victoria a los Citizens por 5-3, pero el Mónaco llegaría con vida al partido de vuelta. A los 8 minutos, Mbappé abrió el camino de la remontada, y a la media hora de juego, Fabinho ponía al Mónaco en la siguiente ronda. Un gol de Sané volvía a clasificar a los ingleses, pero con un cabezazo de Bakayoko, los monegascos certificaron su pase a cuartos tras una remontada de leyenda. El Bayern no dejó lugar a dudas y en su duelo frente al Arsenal apabulló a su rival marcándole 10 goles. Los bávaros ganaron 5-1 en Alemania y 1-5 en Londres, y en cuartos de final se volverían a cruzar con su mayor enemigo en Europa. La primera batalla del Clásico de Europa entre Real Madrid y Bayern se jugó en Alemania, y los alemanes se pusieron por delante tras un cabezazo imparable de Vidal. Poco después, el árbitro señaló un polémico penalti por manos de Carvajal, pero esta vez el chileno mandó su remate a las nubes. Cristiano Ronaldo empató el partido al inicio de la segunda parte, y poco después, Javi Martínez acabó expulsado por doble tarjeta amarilla. Con uno más sobre el campo, el Madrid se volcó al ataque, y con otro remate de Cristiano a centro de Asensio, los blancos se acabaron llevando la victoria. El partido de vuelta fue un duelo lleno de pasión y polémica, y tras un intenso intercambio de golpes, Casemiro derribó a Robben dentro del área. Lewandowski inauguró el marcador desde los 11 metros, pero Cristiano respondió rápidamente con un cabezazo a la red. Poco después, Sergio Ramos introdujo el balón en su propia portería, y el Bayern logró igualar la llave, pese al fuera de juego posicional de Lewandowski. Minutos más tarde, Arturo Vidal vio su segunda tarjeta amarilla, y tras los 90 minutos reglamentarios, el Madrid jugaría la prórroga en superioridad. En el tiempo extra, Cristiano y los líneas castigaron a los alemanes, y el portugués anotaba el empate en posición de fuera de juego. En el segundo tiempo de la prolongación, Marcelo rompió la defensa del Bayern, y el luso marcaba su tercer gol a placer en posición ilegal. 2 minutos después, Asensio culminaba una jugada personal, y tras un apasionante partido, el Madrid daba un nuevo paso hacia la final.
El Leicester City volvió a España para medirse al subcampeón de Europa y cayó en el Calderón con un polémico penalti que se produjo fuera del área. Griezmann dio ventaja al Atlético de Madrid y los rojiblancos se adelantaron en Inglaterra con otro gol de Saúl. Vardy marcó el tanto del empate, pero el Atleti pasaba a semifinales y el Leicester se despedía de su sueño europeo. El Barcelona llegó a Turín con el subidón de la remontada ante el París, pero la Juventus volvía a desnudar las debilidades azulgranas. Con un espectacular doblete de Dybala y un cabezazo de Chiellini, la Juventus tomaba una ventaja de 3-0 y el Barça de Luis Enrique estaba obligado a repetir otra gesta. En la vuelta los azulgranas fueron incapaces de superar la defensa transalpina y tras otro valioso empate sin goles, la vecchia signora pasaba a la siguiente ronda. Dortmund y Mónaco disputaron su primer duelo en Alemania y el partido comenzó con un penalti desaprovechado por Fabinho. Mbappé adelantó a los monegascos y con un autogol de Bender, los visitantes ampliaban su ventaja. Dembélé recortaba distancias para los amarillos, pero a 12 minutos del final, Mbappé volvía a perforar la meta rival. Kagawa hizo el segundo tanto germano, y ya en el tiempo de descuento, Aubameyang perdonó la igualada. En el Luis II Mbappé volvía a abrir la lata a los 3 minutos, y poco después Falcao marcaba el 2-0. En la segunda parte Marco Reus acortó distancias, y ya en los minutos finales, Germain marcaba el gol de la sentencia. Tras un 6-3 global, el Mónaco seguía asombrando a Europa, y se vería las caras con la Juventus en semifinales. En el Principado Buffon salvó a los italianos en los primeros minutos, e Higuaín ejecutó al Mónaco con 2 zarpazos. La Juventus encarrilaba la eliminatoria fuera de casa, y terminó de clasificarse con otro triunfo en Italia. Mandžukić y Dani Alves adelantaron a la Juve, y Mbappé anotó su último gol europeo con el Mónaco. El equipo del Principado se despedía como la revelación de la Champions, y la Juventus alcanzaba su 9ª final de la Copa de Europa. La otra semifinal volvió a cruzar en el camino a los 2 equipos de Madrid, y el Bernabéu fue testigo de otra exhibición de su estrella. A los 10 minutos Cristiano Ronaldo marcaba el primer tanto del partido. Y un poco más tarde, Oblak salvaba su meta a un cabezazo de Varane. A continuación, Keylor Navas resolvió un mano a mano con Gameiro. Y ya en el tramo final del partido, Ronaldo volvió a fusilar la red rojiblanca. El portugués volvió a marcar a 5 minutos para el final, y tras su segundo triplete consecutivo, los madridistas sacaban medio billete para la final. Pese al 3-0 en contra, el Calderón creía en la remontada, y un cabezazo de Saúl encendió el infierno rojiblanco. Inmediatamente después, Varane derribó a Torres dentro del área, y Griezmann marcaba de penalti cuando solo se llevaban 15 minutos de partido. Cuando estaban a un tanto de distancia, los de Simeone dieron un paso atrás, y con Kroos y Modric al mando de la sala de máquinas, el Madrid comenzó a dominar. Benzema jugó como un gato sobre el alambre en la línea de cal, e Isco culminaba en gol, una jugada para la historia. El tanto visitante y las paradas de Keylor desvanecieron las esperanzas rojiblancas, y bajo una épica tormenta en el campo de su rival, el Real Madrid se clasificaba para una nueva final. El 3 de junio de 2017,
Real Madrid y Juventus se citaban en el Estadio Millennium de Cardiff para entrar en la historia. Los italianos salieron a por todas, y Keylor tuvo que salvar un duro disparo de Pjanic. Con el paso de los minutos, el Madrid se recompuso, y Cristiano Ronaldo volvió a golpear primero con un derechazo a la red. La Juventus respondió con gallardía, y con una media tijera de Mandžukić empató el partido. Tras el 1-1 del descanso, los de Zidane abrieron el campo y volaron sobre el césped en la segunda mitad. Al cuarto de hora, Casemiro mandaba un misil que se acabó colando en la portería. Tras el 2-1, el vendaval madridista era imparable, y 2 minutos después, Cristiano empujaba el tercero a las mallas. El Madrid olió la sangre y la Juventus perdió los nervios. Cuadrado se fue a la calle y Asensio marcó el 4-1 para culminar una noche mágica. Tras 90 minutos de superioridad madridista, la Juventus alargaba su leyenda perdedora en las finales y los blancos engrandecían su historia. El Real Madrid se convertía en el primer campeón que repetía título bajo el formato Champions y levantaba al cielo de Cardiff su 12ª Copa de Europa.